Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Vamos a trabajar con la primera parte del libro, que el tema en cuestión es del pensamiento aritmético al lenguaje algebraico. Esta es la parte 1. Vamos a hablar sobre las variables y vamos a concentrarnos en lo que son expresiones algebraicas. Primero que nada, una expresión algebraica es una combinación de números, variables y operaciones. Operaciones pueden ser sumas, restas, potencias, radicales. Ese tipo de combinaciones pueden generar una expresión algebraica. Aquí tenemos algunos ejemplos. En este caso tenemos el menos 2 sobre la raíz de x, tenemos un signo, tenemos un número, la operación de división y además una operación de radicación. Todo eso conforma nuestra expresión algebraica. Además, vamos a hablar sobre lo que son los términos y sus partes, porque un término se identifica como una serie de expresiones algebraicas, pero que están separadas por algún operador, suma y resta regularmente. En este caso, tenemos un ejemplo, nuestro polinomio 5m4 más 6m3n2 menos 8m menos n4 más 2. Esa es un polinomio que está compuesto por 1, 2, 3, 4 y 5 términos. Los elementos que contienen esos términos o que conforman esos términos son los siguientes. Aquí tenemos marcado que los términos deben tener un signo, un coeficiente, ese es el nombre oficial que recibe ese número que acompaña a nuestras literales, las variables o literales como tal y los exponentes de cada una. Esos son los elementos que lo conforman. Muchas veces se puede omitir alguno de ellos, como por ejemplo en el polinomio que tenemos aquí arriba, la expresión algebraica 5m4 pareciera que no tiene signo. Sin embargo, sí tiene, es un signo positivo, solo que cuando está al principio se omite. Otro caso en particular podría ser el término 8m. 8m pareciera que, 8m negativo, perdón, pareciera que no tiene exponente, sin embargo sí lo lleva. El exponente que tiene y que tiene oculto es el 1. Cuando no se ve en nuestra expresión algebraica un exponente es porque su exponente es 1. Ahora, una vez que ya tenemos claro qué es una expresión algebraica y qué son los términos y sus partes, vamos a hablar de los grados que pueden llegar a tener los términos y los polinomios. Por ejemplo, los grados pueden ser de dos clases. Pueden ser grados absolutos o pueden ser dados en relación a una de las literales. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, aquí en esta parte tenemos grados absolutos. Si observan, tenemos nuestra expresión menos 9m cúbica. El grado que contiene esta expresión es grado 3 y el grado lo vamos a obtener por nuestra literal o nuestras literales. Hay que identificar los exponentes de esas literales. Por ejemplo, el exponente único que aparece aquí es el 3. Por eso nuestra expresión algebraica tiene grado 3. Ahora, en otra parte, en el segundo, tenemos más 4x quinta y4. Aquí, como tenemos más de una literal, lo que se hace es sumar los exponentes de ambas literales. Si ustedes observan, la x tiene 5, la y tiene 4, la suma total es 9, por lo tanto, el grado de este término o de esta expresión algebraica es un 9. Finalmente, en el último ejemplo tenemos grados diferentes, pero solo vamos a tomar el grado mayor de uno de los términos. Por ejemplo, podemos observar el menos 3x tiene grado 1, el 2y4 tiene un exponente 4, el 5x2y3 tiene grado 5 y el último 4xy cuadrada tiene como grado total 3. Nosotros vamos a tomar el grado más grande que encontremos y en este caso el grado más grande se forma con estos dos. La suma de 2 y 3 nos da un total de 5. Por eso esta expresión tiene grado 5. Por otro lado, cuando hacemos referencia a ya no grado absoluto, sino grado en relación a alguna de las variables,
tenemos que definir de antemano qué variable es la que vamos a tomar como referencia. Para el primer ejemplo no hay tanto problema porque solo hay una variable, una sola literal, que es la m, así que su grado será 3. Pero para el segundo ejemplo necesitamos identificar primero en base a qué literal vamos a trabajar. En este caso, si nos trabajamos en base a la x, el grado de esta expresión algebraica será 5, puesto que el exponente que lleva la x es 5. Y por último, cuando son varias letras y varias expresiones, lo mismo, tenemos que definir en base a qué letra vamos a trabajar. Y en este caso, si elegimos la y, buscamos la y con el exponente más grande. En el primer término no hay y, en el segundo tiene un exponente 4 y en el siguiente tiene un exponente 3. Por lo tanto, quien gana en este caso es el exponente 4, así que en base a la letra y, su exponente es 4, su grado es 4. Ahora, podemos, adicionalmente a esto de decir qué grados tienen, podemos clasificar a los términos y a los polinomios de acuerdo a ciertas características, como por ejemplo, los términos los podemos clasificar de acuerdo a las variables, a las literales, ¿sí? Por ejemplo, aquí un término se conoce como términos enteros. En este caso, si observan, no existe una fracción, pero no haciendo referencia a fracción numérica, sino que la variable como tal no forma parte de una fracción. Es decir, no hay una variable como denominador. Sí hay fracciones de números normales, pero no de variables. Se puede decir también que un término es fraccionario cuando en este caso existen literales que funcionan como denominador. Existe también la clasificación de términos racionales cuando no existen radicales o exponentes fraccionarios dentro de mi expresión. Aquí, por ejemplo, no hay una raíz que esté influyendo en una de las variables y tampoco tiene exponente fraccionario. Y acá tampoco. Si podemos observar, no hay una raíz y no tiene exponente fraccionario. Finalmente tenemos los irracionales. Los términos irracionales son los que ya incluyen raíces, ya sea en este caso en la parte de arriba o en la parte de abajo, o en su defecto puedan existir con términos fraccionarios, como por ejemplo la variable x a la 3/4, ya eso sería un término irracional, ¿vale? Entonces, esas son las clasificaciones. Enteros son variables enteras, fraccionarios, las variables funcionan como denominadores, racionales, no hay raíces o exponentes fraccionarios en las variables, y finalmente irracionales ya incluyen raíces en las variables o en su defecto exponentes fraccionarios. También existe la clasificación de términos de acuerdo a los grados. Como vimos anteriormente, el grado hace referencia a, grado absoluto, hace referencia a la suma total de los exponentes. ¿Ok? Aquí vamos a observar que se pueden clasificar como exponentes, términos, homogéneos. Homogéneos quiere decir que la suma de exponentes de esos términos es similar, es igual, ¿ok? Como por ejemplo aquí nuestro término 4m6n2, si suman sus exponentes da un total de 8. Y el otro término es un 8x8. Ambos tienen el mismo grado, por lo tanto se dice que esos términos son homogéneos. Términos heterogéneos hace referencia a lo contrario, es decir, la suma de los exponentes, el grado de esos términos no es igual. Es decir, observen el ejemplo de 6x cúbica, su grado es 3, mientras que el término 2x2y5, en este observamos un grado 7. Por lo tanto, no son términos con los mismos grados. Ahora pasamos a clasificación de los polinomios. Los polinomios y expresiones algebraicas las podemos clasificar igual, dependiendo alguna característica en cuestión.
Si nosotros fijamos el número de términos que tengan, podemos identificar los que no son polinomios y los que sí son polinomios, y esos tienen nombres específicos. ¿Cuándo no va a ser un polinomio? No va a ser un polinomio si existe un exponente negativo o, en su defecto, un exponente fraccionario. En ese momento deja de ser un polinomio. Si no tiene estos elementos, se considera polinomio y se puede clasificar como el que solo está compuesto por un elemento, recibe el nombre de monomio. El que está compuesto de dos elementos es un binomio, y el que está compuesto por 3 elementos, trinomio, y de aquí en adelante recibe un nombre más general, que ahora sí se conoce como polinomio, cuando ya son más de 3 elementos. Existe otra clasificación para las expresiones algebraicas, y esta es en función a sus variables, en cómo son sus variables. Un polinomio, ya lo habíamos clasificado, es aquel que tiene exponentes enteros, no presenta ningún tipo de raíz ni exponente negativo. Eso es un polinomio. Una expresión algebraica fraccionaria, comentábamos que sería con el literal que funciona como denominador o que tiene un exponente negativo. Una racional no tiene raíces ni exponentes fraccionarios, entonces no raíces y no exponentes fraccionarios. Y por otra parte, las expresiones algebraicas son irracionales de manera general cuando sí tienen expresiones fraccionarias, exponentes fraccionarios, o en su defecto raíces. ¿Okay? Otra clasificación de los polinomios en este caso es de acuerdo a su grado absoluto, y es muy similar a lo que vimos en expresiones algebraicas. Un polinomio es homogéneo si sus exponentes en total suman lo mismo. Aquí tenemos 2 y 3 son 5, 3 y 2 son 5, entonces este es homogéneo. Y por otra parte va a ser heterogéneo cuando no cumpla esta condición, cuando sus exponentes no sumen lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos 2 y 1. 1 porque la n tiene exponente 1 aunque no sea visible. Por lo tanto, aquí tenemos 2 y 1 son 3, y por este lado tenemos 6. Por lo tanto, este no es homogéneo, este es heterogéneo. Finalmente, tenemos lo que es la clasificación de los polinomios en relación a una de las literales, a una nada más de ellas. Las podemos clasificar, o podemos clasificar los polinomios como polinomios completos. Son completos si tienen todas las literales sus exponentes correspondientes, no importa el orden en el que estén. Es decir, con que cumplan, que estén todos los exponentes correspondientes, con eso decimos que es completo. Por ejemplo, aquí tenemos un exponente m4, un término 5m4, su exponente es 4. Debe de haber, como ya hay un 4, debe haber un 3, debe haber un exponente 2, debe haber un exponente 1 y aquel que no lleve exponente. ¿Vale? Si se omitiera alguno de estos, es decir, que en este polinomio no estuviera un término m2, entonces ese polinomio ya no es completo. Por otro lado, tenemos los polinomios ordenados. Esto es bastante sencillo. Aquí no necesariamente tienen que estar todos los exponentes, pero sí debe haber un orden. Y en este caso hay dos órdenes, obviamente. El orden ascendente, que empieza con el exponente más grande, 4, 2, 1, y el que no tiene exponente. Y está el orden descendente, que es obviamente lo contrario. Empieza desde aquel que no tiene al exponente 1, exponente 2 y exponente 3. ¿Vale? Perdón, aquí la clasificación es al revés. Es orden descendente porque va de más a menos, y aquí es ascendente, va de menos a más. Un pequeño error ahí. Esos son las clasificaciones que existen, algunas definiciones base que vamos a estar utilizando.
Espero que tomen nota del video, lo puedan repetir las veces que sea, esa es la ventaja de que esté grabado en un video. Tomen nota, por favor, y con esto vamos a trabajar en las clases de matemáticas. Espero que le hayan entendido a todo y nos vemos, chicos. Bye, bye.